Mi nombre es José Antonio Almazán González, soy jubilado electricista, más de 30 años de servicio, fui dirigente del Sindicato Mexicano Electricista, como dice nuestro presidente López Obrador, cuando era democrático. En aquel entonces fui secretario del Exterior y me tocó, junto con el compañero Rosendo Flores, que era secretario general, encabezar una lucha que de repente parece que se olvida. Resulta que en 1999 el entonces presidente Ernesto Zedillo envió al Congreso de la Unión una iniciativa para privatizar la industria eléctrica, muy parecida a otras que conocemos, que hablaremos brevemente más adelante, para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, para eliminar la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica. De esa lucha venimos. Por supuesto, no es la única, porque el Sindicato Mexicano de Electricistas, el histórico, el que no se confunde con una sigla ni deslumbra con un edificio de 8 pisos, el que tiene raíz en las luchas populares, fue un sindicato que hasta esa fecha, ¿sí?, se había desempeñado con su ideario nacionalista y democrático. Derrotamos a Zedillo en 1999 y en el 2002 llega Fox, presenta una iniciativa, pero ya con ese antecedente logramos que él mismo la retirara, porque anunciamos que íbamos a salir nuevamente a la calle. De eso nos sentimos muy orgullosos y lo que viene después es una historia triste. Resulta que en unas elecciones celebradas en aquellos años, estoy hablando del 2008, 2009, hay una división al interior del sindicato, ¿sí? Una de las facciones más pequeñas declara que se va a la resistencia, pero en lo que en realidad sucedió fue que estaban tramando ya cómo traicionar a ese sindicato. 2/3 de los 44,000 electricistas se liquidaron porque no le tenían confianza al que actualmente se ostenta como secretario general, que no lo es porque llegó impuesto por un fraude electoral, y de allá para acá. ¿Sí? Somos un sindicato que ahora, bajo el impulso de un nuevo gobierno, de la 4T, el que encabeza nuestro presidente López Obrador, estamos dando pasos ciertos, seguros, para resolver de fondo el conflicto del sindicato. Un primer paso fue el año pasado haber logrado, por instrucción de nuestro presidente, que se pudieran desarrollar todo el proceso de escrituración de cerca de 4,500 compañeros que habían sido bloqueados desde el gobierno de Felipe Calderón y después de Peña Nieto, como una medida de presión para llevarlos a la liquidación, ¿sí? El presidente nos concede la liberación de hipotecas y recientemente, hace unos días, la semana pasada, estuvimos muy cerca ahí del Palacio Nacional acompañando a nuestro secretario general, Rosendo Flores, que participó en la conferencia matutina de nuestro presidente, en donde él anuncia la justicia para los trabajadores mediante un plan para jubilar a 8,892 compañeros y compañeras. ¿Sí? Un proceso de jubilación que tiene asiento en el contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Aunque hay que reconocer que ese contrato colectivo de trabajo fue extinguido desde el 2005, en que Martín Esparza traiciona la lucha del sindicato, firma el acta de defunción de nuestro contrato colectivo de trabajo, ¿sí? ¿A cambio de qué? A cambio de que una empresa portuguesa, la Mota Engil, que había llegado a México cuando Peña Nieto era gobernador en ese estado, y se lo trajo con las conexiones
de alguno de sus familiares para que le construyera puentes, caminos, ahí en el Estado de México. Cuando él llega a la presidencia, pues ve la ocasión y entonces manda a llamar a Martín y le dice, mira, te vamos a entregar esto, pero tú a cambio tienes que aceptar que a una empresa extranjera, Motengil, genere una empresa subsidiaria, generadora Fénix, y que a esa empresa el gobierno le entregue, violando Constitución y violando la ley de aguas nacionales, dos cuestiones. La primera, una concesión para explotar todo el sistema hídrico de Necaxa. Son concesiones que vienen desde la época de Porfirio Díaz. Todos recordemos que en 1903 llega la Mexican Light y le comienzan a llover las concesiones de ese gobierno entreguista que fue el de Porfirio Díaz. Concesiones ad perpetuum. ¿Qué quiere decir? Yo te la doy y mientras tú sigas en el negocio, las puedes tener toda la eternidad. Bueno, esa concesión se refundó, se generó una sola al final de cuentas, y esa concesión para explotar las aguas nacionales se le entregaron a una empresa extranjera, preciso, ¿sí? A una empresa extranjera de cuando Peña Nieto era presidente de la República. También violando la Constitución le entregan todo el sistema de bienes hidroeléctricos que hace a Necaxa y otras plantas pequeñas que están a lo largo de ese caudal del río Necaxa. En los dos casos se viola la Constitución y se viola la ley de aguas nacionales. Hay que ser muy precisos. Se viola la Constitución en sus párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿sí? Porque el uso de aguas nacionales, ¿sí?, puede ser aprovechado por un particular, por un privado, pero para él nada más. Pero cuando se trata de la prestación de un servicio público, solamente la Comisión Federal de Electricidad. Ese asunto está pendiente porque esos bienes que tiene esa empresa extranjera, que es hermana de la Iberdrola de España, ¿sí?, está usurpando una propiedad y un bien nacional, ¿sí? Entonces, cuando el presidente busca resarcir y resolver el problema, cita al que fue secretario general de cuando el ESME era democrático y le dice, a tu demanda vamos a responder, vamos a dar otro paso más, aparte de la liberación de hipotecas, y vamos en este caso a jubilar a 8,892 compañeros y compañeras que se quedaron con 19 años, 6 meses, un día, conforme lo establece nuestro contrato, hasta 25 años o más. Para cada periodo de edad se da un porcentaje, a los 19,61, un 50%, y así hacia arriba incrementa el porcentaje. Cuando llegas a los 25, te jubilas con el 100%. Ese triunfo lo anuncia con la presencia de nuestro compañero exsecretario general, Rosendo Flores. ¿Por qué? Porque no le quiso abrir las puertas a Martín Esparza, porque lo conoce por falso, por traidor a la patria y por expoliar a los trabajadores. Si no hubiera sido por la llegada de nuestro presidente en el 2018, ahí anduviéramos dando lástima miles de trabajadores electricistas y sobre todo en este caso compañeros que merecían y merecen y se les va a otorgar una jubilación, ¿no? Y todo eso no es casual que nos haya insertado de manera muy natural en la lucha por esta reforma constitucional eléctrica de nuestro presidente, porque por ahí dejé en mi portafolio, ¿no?, pero lo puedo rescatar. Viene un contrato colectivo de trabajo, el más grande que se tuvo en América Latina, en donde había prestaciones que ahora resultan ser un sueño para millones de trabajadores, y ahí quedó inserto ese párrafo sexto del artículo 27 constitucional, que fue elevado a ese rango constitucional por la nacionalización de nuestro presidente Adolfo López Mateos. Cito a la letra: corresponde exclusivamente a la nación la prestación del servicio público de energía eléctrica y en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares. Está en nuestro contrato, pero más allá del papel, está en nuestro corazón y está en nuestra mente. Por eso estamos apoyando con todo lo que esté a nuestro alcance esta reforma eléctrica constitucional de nuestro presidente López Mateos. Hago una advertencia.
no van a nacionalizar, van a recuperar algo que es básico para el pueblo, para el bienestar de nuestra nación, que es el control del Estado. Solamente a un privado, solamente a una empresa como Iberdrola, con el daño que está causando, sigue causando en España y en otras partes del mundo, se les ocurre a los vendepatrias que se han hecho cita en los parlamentos abiertos, diciendo que es mejor que un servicio público esté en manos privadas. Eso es una contradicción de fondo. Los servicios públicos deben de ser prestados aquí, en Estados Unidos, en América del Sur, en los 4 continentes, por organismo del Estado. Porque un servicio público no va buscando el lucro, la ganancia, busca servir a la población. Esa es la base constitutiva de cualquier Estado democrático. Tú le cedes al Estado el uso del monopolio, de la fuerza para garantizar la seguridad de todos sus pobladores, ¿sí? Y el Estado, a cambio de eso y de tus impuestos, te vas a dar servicios públicos. En el mundo, donde se le revise en la historia de la industria eléctrica en todo el planeta, donde ha habido privatización, ha habido caos, como ahora en España. Y en el mundo en donde el Estado ha asumido el control y la prestación del servicio público, se avanza. ¿Con qué? Primero, hay seguridad nacional, eso no puede quedar en manos privadas. Hay seguridad pública, eso no puede quedar en manos privadas. Se garantizan precios estables y a la baja de la energía eléctrica. Ese cuento de decir que ellos son mejores porque generan energías limpias es una falsedad. A la revisión de las estadísticas de Comisión Federal de Electricidad, que ahora nos han hecho el favor de ponerlos al alcance de todos los mexicanos, quien genera mayor porcentaje de energía limpia es Comisión Federal de Electricidad. Quienes generan, ojo con esto, mayor porcentaje de energías sucias, porque utilizan el combustóleo y las plantas de ciclo combinado, de las cuales está bien pertrechada la empresa española Iberdrola, es el privado. Entonces, no hay discusión. Nosotros ya sufrimos el acoso durante 57 años de la inversión privada en materia eléctrica. En 1903 llega la Mexican Light, en 1960 nuestro presidente López Mateos, ante la incapacidad de esas empresas eléctricas privadas de origen canadiense, belga, alemán, inglés, ¿sí?, ante la incapacidad para electrificar el país, tuvo que elevar a rango la nacionalización que hizo por la vía de la compra del mayor porcentaje de acciones, tanto de la Mexican Light como de la American Foreign and Power. Entonces, tenemos muy clara la historia y hay que volver los ojos a nuestra historia, a la historia eléctrica de nuestro país, para ver que eso que ahora intentan va a fracasar, como ya fracasó en el pasado y como está fracasando a nivel mundial. La reforma constitucional eléctrica que propone nuestro presidente a lo largo de sus 39 cuartillas que culminan con su firma, con la que acompaña esa iniciativa para enviarla al Congreso de la Unión, no tiene falla alguna. Tiene basamento constitucional. Está buscando recuperar el control del Estado. Está sobre un tema que es importantísimo, garantizando una transición energética, porque vamos a apostar con esa reforma de nuestro presidente López Obrador a energías limpias, comenzando por las hidroeléctricas, por la construcción de parques de energía solar, eólica y muchas otras formas, que es un proceso, no es de un día para otro, de la noche a la mañana. Toma tiempo, pero tenemos una firme base para avanzar en ello, que es recuperar la soberanía nacional, ¿sí?, y ponerle la mayor atención a esa transición energética. En fin, el tema es amplísimo, no por nada somos y fuimos trabajadores electricistas y hoy jubilado electricista, sabemos de lo que estamos hablando y desde aquí queremos agradecerle a nuestro presidente que empeñó su palabra,
que estableció un compromiso para resolver el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas y nos está cumpliendo.